Bueno, en este primer bloque quiero contarles que vamos a tener la presencia de Cintia Mándola en una charla que se denomina Capacidad, Inclusión y Garantías, herramientas legales para una vida mejor. Y mientras yo la presento a Cintia, la voy a invitar a que se acerque al escenario. Es un placer conocerla personalmente. Hemos charlado vía Zoom y telefónico y realmente es una persona maravillosa. Bienvenida. Cintia Mándola es abogada y mediadora de la localidad de San Vicente. En 2023 se formó como especialista en duelo, luego de la partida física de su hijo León, quien nació con parálisis cerebral. Desde entonces acompaña a familias a través de talleres grupales y charlas sobre maternidad y discapacidad y derechos. Ese mismo año publicó el libro León, la historia de un guerrero, con el cual busca acompañar a quienes atraviesan este camino y al mismo tiempo visibilizar el lado B de la maternidad atravesada por la discapacidad. Y todo esto con el fin de promover una sociedad más amable con la diversidad. La obra fue presentada en distintas ciudades y entre ellas Sunchales, donde fue declarada de interés cultural por el Consejo Municipal. En el 2024 fue oradora de TEDx con su charla Plan B, Plan Z, donde profundizó en estos temas desde su experiencia personal. Actualmente asesora a familias atravesadas por la discapacidad para que puedan conocer, ejercer y reclamar sus derechos y forma parte del ciclo de capacitaciones claves para la acción Discapacidad y Territorio, impulsado por la Subsecretaría de Discapacidad de Santa Fe en conjunto con Crecer Capacita. Sobre todas estas cosas, que no son pocas, Cintia se define como mamá de León, quien, aunque hoy no esté en este plano, le dejó las lecciones de vida más importantes. Y desde ese lugar, y en honor a él, trabaja día a día por los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Bienvenida, Cintia, es un placer escucharte. Bueno, primero muchas gracias por la convocatoria. Robo 2 minutos nada más para agradecer a quienes se les ocurrió mi nombre en aquel momento, porque como le decía Javier, todos estos meses que hablamos, y como dice la presentación, para mí es importante seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo por sus familias, porque uno cuando comienza este camino no tiene ni la menor idea de cómo transitarlo. Y pensando en aquella mamá que fui cuando empecé el camino de la maternidad, que a pesar de suponerse tener las herramientas para ejercer los derechos de mi hijo, me ganó el tsunami de emociones y muchas veces se me pasaron cosas por delante. Entonces, si yo, que se suponía que tenía que tener las herramientas, no las tenía o se me pasaban por alto en ese camino o en ese piloto automático que uno muchas veces transita, ¿cómo no le va a suceder a aquellos que no conocen y no tienen las herramientas? Entonces, un poco pensando en esa mamá y en ese camino, es que decidí seguir por acá, aunque no esté León. Así que gracias por pensar en mí, porque a mí me da mucha emoción y mucho orgullo este camino de estos 3 años. Así que ahora sí, para empezar, antes de hablar del certificado de discapacidad y todo lo que se desprende de él, voy a hablar un poco sobre capacidad jurídica. ¿Qué entendemos por capacidad jurídica? ¿Qué se entiende hoy? Y un poquitito qué es lo que pasaba antes con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En primer lugar, decir que nuestro ordenamiento jurídico habla de capacidad jurídica de derecho y de hecho. La capacidad jurídica de derecho es la aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones. Y la capacidad de hecho es la aptitud para poder ejercer esos derechos y obligaciones. Hoy por hoy, todos tenemos aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones y en principio todos podemos ejercer esos derechos y obligaciones, salvo los casos que expresamente prohíbe la ley o que están expresamente restringidos por una sentencia. De esta manera, hoy las personas con discapacidad son titulares de derechos y obligaciones y en principio pueden ejercerlo por sí o a través de apoyos, que esto es lo que sucede hoy.
Pero ¿qué pasaba antes? Un poco en respuesta o en consonancia con los distintos modelos con respecto a las personas con discapacidad. Antes el único instituto que teníamos era el de la curatela. La curatela era un instituto que se creó para designar un juicio a través del cual se designa a una persona para que administre los bienes y la persona de esta persona con discapacidad. Y si bien uno puede pensar que el fin último tenía que ver con proteger a las personas con discapacidad, proteger sus bienes, en definitiva lo que se estaba haciendo era anular su voluntad. De esta manera la persona con discapacidad no podía elegir sobre su salud, elegir qué hacer con sus bienes, elegir qué hacer con su dinero, elegir con quién vivir. No podía hacer nada porque su voluntad no era tenida en cuenta. A través de las distintas reformas, a través de los distintos movimientos y un poco respondiendo a estos modelos sociales, al modelo social que es el que existe hoy, en 2015 se reforma nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Civil y Comercial, si bien ya en el 2006 se había creado la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y ya había habido algunas reformas en materia de salud mental. Recién en 2015 es donde se reforma nuestro código y ahí se introduce un juicio que hoy se conoce como el de determinación de capacidad. ¿En qué consiste este juicio? Uno presenta una demanda en donde le cuenta al juez la condición de salud de una persona con discapacidad, qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, y para qué actos necesita específicamente apoyos. Se utilizan pruebas en donde lo que generalmente se presenta tiene que ver con informes médicos, con una evaluación interdisciplinaria, con una entrevista por parte del juez a la persona con discapacidad y a su familia si es necesario, para que el juez escuche a esta persona y se determine para qué casos, para qué actos específicamente necesita los apoyos. Porque con este resabio de la curatela, por ahí muchas veces los jueces pueden suceder que sigan respondiendo a esto y dictando sentencias en donde se limite o se siga limitando los actos en los cuales las personas con discapacidad pueden ejercerlos por sí solos. De esta manera se dicta una sentencia en donde se determinan en qué actos la persona necesita apoyos. Hay un juicio que responde a una demanda iniciada por un joven que a los 9 años es diagnosticado por una condición de salud que iba agravándose. Entonces se presenta una demanda por determinación de capacidad en donde él lo que manifiesta es que puede, para todos los actos de su vida, manejarse solo. Pero no puede manejar grandes sumas de dinero. Para esto necesita del apoyo de sus padres o de sus hermanos. Esto es lo que específicamente él detalla. Entonces, a través de pruebas, a través de la entrevista, el juez dicta una sentencia en donde establece que específicamente para esos actos el joven necesitaba de apoyos. De esta manera surge esta sentencia, para estos casos la persona necesita los apoyos y para el resto de los actos de su vida puede hacerlos por sí solo. Pero lo importante es que se respeta su voluntad. De esta manera la persona con discapacidad puede elegir qué hacer, qué tratamientos de salud puede hacer, en este caso puntualmente, qué hacer con su dinero, qué hacer con sus bienes. Y lo que importa es su voluntad, solo que necesita de apoyos. Apoyos que en este caso puntual va a ser sus padres o sus hermanos. Y estas sentencias tienen que ser revisadas, en principio cada 3 meses, o cuando lo pida la persona con discapacidad, porque puede suceder que designe a una persona para realizar determinados actos, pero con el devenir de los años ese vínculo cambie, no esté conforme con la forma de apoyarlo, entonces la sentencia debe ser revisada para seguir respondiendo a su voluntad. Esto es lo que sucede hoy. Y la curatela queda para casos extremos, para casos en donde realmente la persona no pueda expresar o no pueda discernir qué es lo que quiere hacer, no pueda comprender los actos. Este es el organigrama que tenemos hoy. Sí es importante saber que este juicio de determinación de capacidad no es obligatorio. Las personas pueden realizarlo o no. Hoy, por ejemplo, está sucediendo que en las juntas evaluadoras se le recomienda a las familias que cuando su hijo llegue a la mayoría de edad comiencen a tramitarlo con anterioridad, y las familias no conocen en qué consiste este trámite, se desconoce, es un trámite voluntario. Y también está sucediendo que jueces de familia
Cuando una mamá va a solicitar la cuota alimentaria, recordemos que la obligación de cuota alimentaria es hasta los 18 o hasta los 25 en caso de que el hijo siga estudiando. Pero en el caso de un hijo con discapacidad, es para toda la vida. Entonces hoy los juzgados de familia están solicitando la determinación de capacidad cuando la cuota se solicita para un hijo con discapacidad mayor de edad para determinar quién va a administrar ese dinero. Porque al hijo le corresponde la cuota, pero puede que él mismo pueda. Esa persona que hizo todo su trayecto, pero que llega a una determinada edad, y tal vez es la más difícil para una persona con discapacidad, porque quienes cuidaban de ellos, sus padres, sus mayores, empiezan a ya no estar. Y a lo mejor esa persona se encuentra muy sola en ese momento, ¿no? Deben ser también de apoyo en las instituciones, me imagino, en ese momento. Justo ayer, charlando con uno de los operarios, me contaba que la mamá estaba enferma y que su gran miedo era que la mamá se muera y qué iba a hacer de él. Creo que también creo que es un planteo que siempre desde el Consejo de Discapacidad nos hacemos. Yo fui parte del Consejo, en este momento no estoy participando, pero creo que es uno de las grandes patas que nos falta cubrir como acá en la ciudad de Sunchales. Una institución que contenga todas estas personas con discapacidad que se quedan solas en la vida. Claro, porque hablamos de la estimulación temprana, hablamos del acompañamiento durante la edad escolar, hablamos del desarrollo en la parte laboral cuando ya llegan a la madurez, pero acá hay una necesidad sin lugar a dudas, ¿no? Porque se están quedando solos. El ejemplo que te contaba antes de la persona de 63 años, que para nosotros ya al estar jubilado le dijimos que tenía que hacer vida de jubilado, no levantarse más temprano, dormir y demás. Y bueno, él no es abuelo, pero hoy está formando parte de lo que es Abuelos en Acción, que es un programa también municipal en el cual, bueno, hace actividades recreativas porque sigue con el mismo entusiasmo de continuar haciendo actividades y cosas. Pero sí, es una gran falencia en cuanto a la tercera edad de las personas con discapacidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de la producción. Cami, ¿me vas a contar de la producción del vivero? Dale. Nos vas a contar. Sí, bueno, el vivero en este último tiempo, la verdad que ha crecido un montón. Tenemos un equipo que está muy presente, entonces eso se ve en lo que el vivero ofrece. Una característica muy importante de nuestro vivero es que es 100% productor de todo lo que ofrecemos, lo producimos nosotros, y la verdad que es un orgullo porque dentro de la red de viveros inclusivos somos el único vivero productor 100%, así que felicitaciones por eso. Gracias. La producción creció muchísimo, mucho, los chicos tienen mucho entusiasmo, es algo que les encanta, y eso se ve reflejado en todo lo que hacemos. Contale a la gente, sobre todo los que no son de acá y no tienen la posibilidad de ir al diario, ¿qué es lo que están produciendo? Bueno, tenemos bastante variedad, tenemos todo lo que es flores de estación de primavera-verano, flores de estación de otoño-invierno, también tenemos aromáticas, mucha variedad de aromáticas, después tenemos arbustivas, también estamos trabajando ¿cómo es? En el tema de los árboles, perdón, me trabé. Estamos produciendo árboles, ¿sí? Desde semilla, que después esos árboles se van a utilizar para abastecer el municipio, o para alguna persona que quiera adquirir un árbol también puede. Esto es algo que empezamos a hacer hace poco, así que bueno, estamos en ese proceso, pero la verdad que es muy lindo. Bueno, y después tenemos plantas ornamentales, plantas bulbosas, plantas perennes, un poco de todo tenemos. Cactus, grasas también. Y ellos se ocupan de todo. De todo, sí. De plantarlo, de regarlo, de hacer el compost, ¿no? Exactamente. Sí, ellos se encargan de la preparación de todos los sustratos, hacen la siembra de semillas, después todos los cuidados que requieren, los controles sanitarios, el riego. El riego, bueno, ahora viene la época en la que se riega todos los días, entonces eso demanda que ellos vayan fuera de su horario de trabajo a regar, así que, pero la verdad que está todo muy agilizado, entonces
Sí, me ha espectacular. resultado. Sí. Y sobre todo, bueno, hablábamos antes de las ferias, ¿cómo se organizan, con qué periodicidad, digamos, para poder ofrecer todo esto? Exacto. Bueno, hay unas ferias que se realizan en Plaza Libertad, Feriando, que se realiza una vez al mes. De esas participamos siempre, así que ahí nos pueden encontrar. Y después en el Parque Encuentros, que es donde estamos instalados, también se realizan ferias. Se viene haciendo una mensual, así que más o menos. Y si no, bueno, la gente puede acercarse a nuestro vivero y comprar ahí lo que necesite. El vivero está abierto de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, y por la tarde de 15 a 18 horas. Cami, y las intervenciones que están haciendo en espacios verdes, fuera del vivero, en la ciudad, porque no se limita solamente a hacer el plantín, sino que ahora están interviniendo en espacios verdes de la ciudad. Están contentísimos los chicos con eso. Me decían el otro día, sí, fuimos a una plaza y pusimos esto, y la verdad es que se los ven muy entusiasmados. Sí, este proyecto arrancó también hace poquito, ¿sí? La idea era poder intervenir los espacios verdes de la ciudad. Son muchísimos espacios, tenemos más de 34 espacios verdes en toda la ciudad, entonces bueno, dijimos vamos a arrancar con algunos que consideramos que requieren más intervención, así que en principio son 3 espacios, ¿sí? Y lo que hacemos es mensualmente vamos y hacemos intervenciones, plantaciones si es necesario, se hace el mantenimiento de las plantas que están, de los árboles, un tema de riego, limpieza también. Por ahí las vereditas, los senderos, que crece el pasto arriba, vamos a limpiar también todo, así que re lindo, están enganchadísimos con ese tema. Y también otra cosa que tenemos es vivero y jardinería a domicilio, que no sé si todos están al tanto. Esto había empezado después de la pandemia, ¿no? Y con la pandemia, ¿no? Iban directamente a domicilio y uno requería para que vayan a hacer el jardín. Es espectacular. Exacto. Si alguien quiere que se haga una intervención en su jardín, puede ser una huerta, una intervención de plantas, flores, lo que quieran, el vivero va, con un grupo de los chicos vamos y nos encargamos de realizar todo eso. Y también tenemos lo que es vivero a domicilio. Si alguien, mira, te llama por teléfono y te dice, mira, necesito 10 aromáticas, bueno, perfecto, se las podemos acercar a su domicilio, así que esa también es una de las tareas que hacemos. Bueno, yo les propongo, antes de hablar de la producción de Rupay, compartir un video que tenemos del vivero, después seguimos la charla. A ver si podemos compartirlo desde el principio, porque me dicen las chicas que está iniciado ya, y con el audio para que se pueda compartir. Ahí está. Perfecto.
tierra, sacar tierra, todo. Hacemos, plantamos semillas, regamos y también como feria le vamos a la Hola, yo soy Mario Grosso, hace 8 años que estoy acá en el vivero. En agosto de 2016 empecé. Al principio 2 horas por día, a la mañana. Y bueno, después con el tiempo me hicieron un contrato acá en la municipalidad, 1 año por ahí. Es todo. Es todo, es una actividad en la cual disfruto mucho. Venimos a vender plata, los guardias. Sigo con el lado también. Bueno, y acá hago las actividades de todo un poco, la parte de la administración, después el riego, la siembra también, todo eso, acomodar el vivero, las transportes, todo eso. Además también, Lo mejor que puedo. Y a mí esto me gusta, porque es el gordito, todo. Sí, sí. Y hoy en día los doble turno de 8 a 2 y de José. Señores, aplausos, todo un programa preciso. ¿Y cuánto que aportan ellos, Maravilloso. Pensaba, qué independencia, qué autonomía que les da el trabajo, ¿no?
Sí, un montón. Sí. La verdad que dispara para un montón de cosas después. Así que sí. Quisiera preguntar por el tema de los programas a nivel provincial, a nivel nacional. Digo porque ellos hablaban, ¿no?, de lo que cobran y también de dónde surge todo eso. Sí, desde el comienzo del vivero nosotros, articulamos con lo que es la Oficina de Empleo de la Municipalidad, donde vamos presentando programas. Este año ya vamos por el 5º programa que presentamos a promover, que es un programa de nación, igualdad de oportunidades, donde se presenta un proyecto de trabajo por un año, son 12 meses, donde los operarios tienen que cobrar mensualmente en el Banco Nación. La cifra que ellos cobran son 25.000 pesos mensuales. Nuestros operarios son autónomos en su cobro, ellos van por sus propios medios, y a esto se le suma el pago por hora que se realiza desde la Municipalidad de Sunchales, de acuerdo también a los diferentes grupos que fue mencionando Flor anteriormente. También, contar que nosotros vemos a los operarios, a las personas con discapacidad, de una manera transversal, por lo cual también trabajamos no solo en lo que es la parte de trabajo, sino también en las categorías de salud, educación, emprendimiento. Y en cuanto a salud, también los que cuentan con Incluir Salud, que lo tienen a través de su pensión no contributiva, se gestionan desde ahí diferentes programas, como el que no cuenta con Incluir y no tiene obra social, también lo hacemos a través de la Subsecretaría de Discapacidad con el programa Supreva. En cuanto a educación, algunos operarios están terminando también su escuela primaria en el CEPA, que es la escuela primaria para adultos, como así también en el EMPA, la escuela secundaria. Y también articulamos todo lo que ellos quieran emprender, cuestiones para emprender, que eso también lo hacemos a través de programas nacionales o provinciales que van surgiendo a través de Oficina de Empleo. Pero en el caso de RUPAI, los talleres protegidos estamos bajo una ley que es la 26.816, que nos encuadra, y de esa ley se desprende el programa Talleres Protegidos, donde los operarios cobran 28.000 pesos por mes. El pago está atrasado, digamos, venimos con unos pequeños problemas. Nosotros antes lo que hacíamos era ir todos los meses a cobrar con ellos al cajero, y después, unos días antes de saber la fecha de cobro, lo que hacíamos era charlar sus necesidades y sus ganas de qué comprar o qué necesitaban. Entonces íbamos, desayunábamos y después recorríamos el centro y compraban lo que ellos necesitaban. Por el momento eso no lo estamos haciendo. Eso es a nivel nacional. A nivel provincial, nosotros ahora también estamos en el programa Brigadier, que con el apoyo económico estamos restaurando los baños, vestuarios y depósitos. Se están reestructurando toda esa parte que era quedaba antigua, quedaba como obsoleta desde que se compró el edificio, no se había retocado. Y a nivel municipal, nosotros pertenecemos a la Comisión de Entidades Bienes Públicos, que con el apoyo económico se le pagan a los profesionales. nos quedó hablar de la producción de RUPAI. La producción de RUPAI. ¿Cuántos kilos de mermelada están haciendo por mes? Con esto de entrar en obra, hemos trabajado muy duro porque entramos en obra en septiembre, así que por 3 meses no podíamos elaborar, así que fueron unas semanas, cumpleaños, fue un año muy movido, así que estamos trabajando mucho. La planta en sí tiene capacidad para 10 operarios, pero siempre por cuestiones económicas solamente tenemos 6. La capacidad de las pailas son de 250 kilos, así que por tirada estamos envasando alrededor de 500 frascos. ¿Sí? La metodología que tenemos nosotros es que se capacitan durante un año
en lo que nosotros denominamos el oficio dulcero. Y está dividido en diferentes módulos, en 4 módulos que significan los pasos de la elaboración. Cada módulo tiene unos objetivos que tiene que cumplir y que se evalúan al finalizar el módulo, que dura 3 meses. Al finalizar el año, la terapista vuelve a hacer la evaluación y si cumple con los objetivos de ese año pasa a formar lo que es planta permanente. Ya está habilitado para producir. Exactamente, para trabajar y ingresar en el programa de cobro. Durante ese año se capacita. Nuestro producto estrella es la mermelada, es la excusa que nosotros, digamos, la fabricación de mermelada es la excusa para que las personas con discapacidad aprendan a trabajar, a incorporar hábitos. Pero en la trayectoria de estos 30 años hemos estado haciendo muchas otras cosas por diferentes motivos, digamos. Hemos terciarizado trabajo, basado en sobrado de papelería para lo que era Unidos AFJP. Le hacíamos las ensaladas de fruta para el comedor. También teníamos una alianza con el supermercado Atilra, que ellos nos traían las verduras y nosotros la lavábamos, la cortábamos y envasábamos las ensaladas que luego se vendían en el súper. También tuvimos una alianza con Sancor Fábrica, que nos proveían de unas maderas que se hacían con los envases de Tetra Pak, de Tetrabric, que eran un aglomerado resistentes, y nosotros con esos hacíamos cestos, macetas, cuadros. Esta producción no continuó con el tiempo porque era medio, con el tema de alimentos era incompatible con bromatología, entonces tuvimos que terminar. Y también porque la elaboración de mermelada es temporaria. Nosotros arrancamos a elaborar de mayo a septiembre, octubre, que son los meses donde no hay mucho calor. ¿Solamente de durazno? No. Ok, porque las famosas son de durazno. Ahora voy. Entonces, termino de contar los otros productos que no se saben que hacemos en Rumpay. En el tiempo hasta que comenzamos con la elaboración de mermeladas, se producen golosinas de chocolate, como los huevos de Pascua, chupetines. Cuando se arranca la elaboración, nosotros trabajamos con fruta seca y los 4 sabores que tenemos son durazno, ciruela, higo y... ¿Ciruela, higo? A ver, Cari. Y naranja, bueno. Igual en el video, porque en el video esto lo cuenta uno de los operarios que lo cuenta mejor que yo. Y este año, con este tema de los 30 años, hemos largado a la venta un producto que nos enorgullece, que son cajitas de 2 mermeladas chiquititas con sabores gourmet. Un packaging especial. Claro. Los sabores son tomate, zapallo, manzana con nuez y pomelo. Y esas cajitas están intervenidas por 5 mujeres maravillosas, artistas de Sunchales, que nos hicieron el regalo de intervenir esas cajitas. Entonces quedan como un hermoso obsequio y unas obras de arte en miniatura. Pero, ¿dónde se venden las mermeladas o cómo hace la gente? ¿Va a comprarles directamente a ustedes? ¿Puede acceder a través de los supermercados? ¿Cómo hace la gente? Uno de los puestos de venta es ir a Rumpay, que queda en Bolivia 144, de 8 a 11, de lunes a viernes. Y si no, también participamos mucho de las ferias de microemprendimiento, de artesanos. Eso es una de las principales puestos de venta. También en negocios que venden productos regionales o de regalería, como Vinería La Carreta. Y otra manera, nosotros también con el paso del tiempo descubrimos que nuestra mermelada no funcionaba en la góndola de un supermercado. Por eso empezamos a tratar de buscar otros canales de comercialización, como ferias,
los regalos especiales, y buscar otras maneras de poder vender. A raíz de esto tenemos una alianza que es muy importante con Sancor Seguros, que por mes nos compra 30 potes de 3,8 kilos, que nosotros después las donamos a comedores escolares y copa de leches las vecinales. Pareciera como que pierden la categoría de artesanal, ¿no? Claro, el base es diferente de eso. No, pero digo, el tema de que por ahí no funcionaban en los supermercados. La gente ve lo compra como artesanal y como que lo artesanal da más para una feria. Y también no podíamos competir con el costo. Claro, ese es otro. Ese era lo más importante, digamos. El costo nuestro no es el mismo de otra fábrica, porque tiene estas cuestiones agregadas, estos valores agregados. Les voy a contar una intimidad. Tuve gente que vino de Buenos Aires hace 15 días y a la hora del desayuno saqué 3 mermeladas hechas por mí, ciruela, frutilla y mandarina, y la de durazno de Rupay. Me dijeron, si cuando venís a Buenos Aires no traes esa de durazno, no entras. Así que fue una grata frustración, digamos, porque era la mermelada de Rupay. Es eso lo que provoca, ¿no? Realmente es muy... Y sin saber quién la elabora, eso es lo más importante también, ¿no? Que no hay que negar quién las elabora, pero creo que son las dos cosas importantes. Se ha hecho famosa. Bueno, vamos a compartir el video de Rupay, ¿les parece? A ver que también tenemos esta manera de acercarnos al trabajo que realizan en el taller. Nosotros somos. Esta manera de acercarnos al trabajo que realiza. Soy Alejandro. Soy Amiro y Niña Peralta y Georgina Cone o Georgina Coni. Y juntos somos Rupay. Conocer nuestro día a día. solemos venirnos a las 7:30 arrancamos y después a las 8 arrancamos. Porque a las 7:30 nos traen el transporte y después a las 8 cocinamos o pasamos como estamos haciendo ahora. Rubén, ¿nos puedes contar cómo es el proceso para elaborar mermeladas? Y buscamos la fruta que está en el mueble allá en el depósito, la cortamos y la ponemos ahí en la paila que está ahí en el otro lado y la dejamos que se enjuaguen bien. Después al otro día, cuando nos toca envasar, la sacamos con los coladores y la ponemos en los baldes y la llevamos a la balanza a pesar la fruta seca y después la ponemos en la máquina esa, la que está ahí en el rincón, ahí la descarozadora, descarozamos la fruta y después hacemos pulpa. La pulpa hacemos lo mismo. La pulpa la ponemos en balanza y la pesamos y después la llevamos a la paila para cocinar y después ponemos el jugo hacemos lo mismo, pesarlo y después ponemos bolsas de azúcar en un carro grande y lo cortamos en la bolsa de azúcar y después ponemos en la paila y después la dejamos que cocine. Después pasamos el dulce como están haciendo las chicas. Y ahí después colocamos los frascos con dulce ahí en la mesa lleno y después los traemos para acá, los secamos y los ponemos en la etiqueta y después los guardamos en casa. ¿Qué hacen después de elaborar las mermeladas? Nos sentamos a desayunar y, por ejemplo, yo desayuno té de manzana y canela. Escuchemos al resto un rato hasta que nos vienen a buscar para ir a nuestras casas.
¿Cuál es tu mermelada favorita? Me gusta mucho frutilla con menta, pero un poquito más de todo eso, frutilla con menta. Durazno. Ciruela, durazno. Frutilla con menta. Además de mermeladas, ¿qué elaboran? Bueno, producimos facturas, panes, tortas. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Tomo mate, miro tele. Me gusta pintar, pinto mi casa con las pantallas. Tomo mate con David en su computadora, mientras trabaja lo suyo. O damos una vuelta en auto con las amigas de Davisa, vamos a alguna que otra ópera, a un lugar también de Serpina. Acá me voy a mi casa. En mi casa me baño, como, me acuerdo con una tarjeta, me voy con flores, me voy con gel, me voy con vuelvo a la casa. Tomo mate y después me voy a caminar. Me pongo a escuchar música. ¿Qué música te gusta? Miranda. ¿Te gusta venir a Uruguay? ¿Por qué? Me veo bien con los chicos y ya hace realmente este año 14 años y es un ciclo muy largo realmente porque estoy trabajando acá en la fábrica. No estar solo, puede venir o no venir es un trabajo y que te pierdo. Es que cumplir todo, pero a veces me dan un poquito de sueño, pero igual me despierto y sigo trabajando. Punto cómodo acá. Me hablo con las chicas o no sé. Estoy bien acá. Porque me gusta trabajar mucho y todo. Porque me gusta trabajar. Sí, me gusta. ¿Y por qué te gusta viajar? Porque aprendes. ¿Cómo se conforma tu familia? Sí, yo tengo un solo varón, se llama Alejandro Jesús. Y yo voy por ahí un mandero que tenía con mi mamá. Pero conmigo cuando yo le digo algo, Ale hace esto, él lo hace. Pero cuando yo con mi mamá no lo hace. Pero yo tengo una novia. Al Juan Pablo, al Poti que vino, y a mi hermana la María Laura. Con Davisa, con ella, con la Gordi, la Ari, el Balti, el Coco y mi pequeña Santiago. Jessy, nos contás qué haces en Uruguay. Soy Jessica López, docente de educación especial. Yo comencé trabajando este año, en el mes de mayo aproximadamente, en Uruguay. Mi rol acá es acompañar principalmente a Vero en su labor y hacer un poco de apoyo en la producción con los operarios. Es como digo, hacer apoyo y acompañar porque ellos tienen muy claro su trabajo, lo realizan muy bien. Y es más que eso, supervisar, ayudarlos en lo que se necesita y apoyarlo siempre. Como miembro de la Asociación Civil Gandhi, ¿qué nos pueden contar de RUPAI? Bueno, RUPAI es un espacio importante para nuestra institución porque su objetivo principal es el trabajo de las personas con discapacidad y desde la Asociación Gandhi fortalecemos todas las líneas de acompañamiento para que realmente este emprendimiento sea un emprendimiento social sustentable. Así que bueno, esa es nuestra misión. Bueno, RUPAI es muchas cosas, mermelada rica, un equipo de personas maravillosas, gente que no solo elabora dulces, sino que elabora dulces con mucho amor. Creo que eso perduró en el tiempo porque la gente que pasa ahí convive con mucho amor, con mucha cultura de hábitos, de trabajo, de respeto, de inclusión, así que es un lugar maravilloso.
Hablar de RUPAI siempre me provoca mucha emoción. Para mí no es solamente un lugar, un taller protegido donde 6 operarios elaboran mermeladas, sino que es un espacio donde uno al entrar ya respira igualdad, inclusión, respeto, donde cada operario por sí solo puede determinar lo que va a hacer, no es juzgado, no tiene que dar explicación. En realidad sería muy bueno que toda la sociedad pudiera ver esta forma de convivencia, respetarnos y así formar una sociedad más inclusiva y sobre todo más equitativa. Bueno, no sinceramente, sabe que yo dije todo lo que realmente yo podía decir de en estos momentos, obviamente de novelas así como La Usurpadora, y bueno, otras más también, pero no me acuerdo realmente cuál y de cuál ya. No, dejame lo que lo diga otra vez, total, vamos a esperar que no me vuelva a equivocar otra vez. No, preguntamos y hacemos una torta de chicle. Maravilloso, realmente. Yo quiero agradecerles a ambos equipos por el trabajo que se han tomado, porque podemos hablar un montón, pero creo que esto resume y representa de una manera mucho más cercana para que todos podamos tener dimensión de lo que se hace día a día, de cómo se vive y se convive, ¿no?, en estos maravillosos lugares. Qué lindo. Nosotros queríamos, creo que los 5, queríamos que estén ellos y ellos cuenten, pero creo que la manera más relajada que tuvimos fue de que estén presentes a través de un video. Maravilloso. Felicitaciones nuevamente por esto. Bueno, Emma, vamos a hablar de derechos y salud mental, ¿no? Y estábamos hablando del trabajo y veíamos allí cómo ellos decían que les gustaba trabajar y uno piensa cómo dignifica el trabajo, ¿no? Esa frase tan dicha pero tan cierta. Es importante también hablar de los derechos en este marco, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco esa es lo que nos planteamos con las chicas, de poner con más fuerza en la agenda de nuestras reuniones de equipo, poner un poco en agenda el plantearnos los interrogantes que sirvan como herramientas de análisis y de intervención, y que nos aporten una reflexión acerca de si estos espacios en los cuales habitamos reúnen o condensan los principios fundamentales que dictan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Salud Mental, el modelo social de la discapacidad. Esto, por supuesto, que implica un enorme desafío, siempre difícil de lograr interrogarnos, porque muchas veces en la cotidianidad nos sentimos muy seguros de lo que hacemos. Entonces nos pareció que esto, además que es una obligación hacerlo, que empiece a cobrar más fuerza. Entonces, bueno, como decíamos, nos interrogamos en esto, en cómo, si estos lineamientos principales que dictan los derechos están presentes en el diseño, en la construcción, en la conservación o en la transformación de los espacios. Esto va, como decía, además de ser una obligación, es una posición ética que tenemos que asumir quienes formamos parte de este tipo de prácticas, ¿no?, de este tipo de espacios. Entonces, la propuesta, además de compartirla e invitarlos a que todos lo hagan, que es el de revisar en nuestros gestos, en nuestras acciones, en nuestras maneras de organizar, de planificar, de hablar, de vincularnos, en este caso con las personas con discapacidad, en la forma que tenemos de opinar. La invitación es esto, revisar si estos lineamientos están presentes. ¿Están o no están en esas revisiones que hacen constantemente? ¿O han encontrado, me parece que esto lo tenemos que cambiar? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, bueno, nos hemos abierto muchos interrogantes que
nos han llevado hacia un montón de lugares, y además hemos registrado algunas preguntas que nos hacemos. Yo por lo menos las he registrado, no sé si las chicas se dieron cuenta, pero bueno, a ver, en principio sabemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece un paradigma basado en la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad. Los países que firmaron este tratado se comprometieron a cumplir con las obligaciones para dar apoyo a las personas con discapacidad, para que puedan elegir y decidir cómo vivir sus propias vidas. Todas las personas deben ser respetadas y valoradas por igual, tener la misma libertad y derecho que todas, lograr que las personas con discapacidad tengan las mismas cosas para hacer lo mismo que todos, fundamentalmente participar de las decisiones que tienen que ver con ellos, y además de tener derecho a una participación plena en sus comunidades. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo contribuimos para que alguien pueda vivir su propia vida? ¿Cómo es vivir una vida propia? ¿Qué tipos de apoyo necesita una persona para elegir libremente? ¿Cuáles son las barreras que impiden el ejercicio de todos sus derechos? ¿Por qué la sociedad no respetaría los derechos de los otros? Me parece que el primer módulo con Cintia surgió algo de esto. ¿Por qué tenemos que hablar de luchar todo el tiempo por los derechos? Y además, fundamental también, es qué significa que las personas con discapacidad participen en sus comunidades con total plenitud. ¿Cuántos interrogantes? Lo que pasa es que también hay muchas de esas preguntas que se hace difícil cuando uno las piensa en la respuesta, teniendo en cuenta el contexto en el país que se está viviendo con respecto. Estás hablando de salud mental, estás hablando de discapacidad, y es un momento difícil para todo esto, ¿no? Sí, sí. Por eso me parece que el primer módulo, escucharla a Cintia, bueno, muy apasionada con su trabajo, pero además se notaba esta necesidad de luchar constantemente por algo que ya está establecido. Entonces, por eso la salud mental no puede pensarse por fuera del cumplimiento de los derechos. Es decir, la salud mental es planteada como comunitaria. Así lo plantea la Ley Nacional de Salud Mental. Ese es el paradigma que transmiten sus artículos. Entre todos estos interrogantes, nosotros fuimos con las chicas recorriendo un camino, y lo seguimos haciendo, que bueno, lo plasmamos en algunas hojas solamente, pero entre las charlas que tuvimos con las chicas, que estamos teniendo, en las reuniones de equipo, llegamos, nos encontramos con un libro que se llama Prácticas en Salud Mental, Abordaje y Procesos de Cuidado, que es un libro nuevo, y tenemos que reconocerlo a los colectivos y a las personas como, tenemos que entenderlo como que su padecimiento se da en un marco de complejas relaciones familiares, sociales y comunitarias. Este es uno de los ejes principales. El segundo es el de transformar la atención hegemónica del hospital psiquiátrico a los servicios de atención comunitarias. Es decir, de lograr producir un pasaje del encierro y del aislamiento de las personas y del alejamiento de sus comunidades, a la elaboración de abordajes que sean multidimensionales y multifactorales. Yo, perdón que me interrumpa, ¿no? Pero son varias veces que nombrás la palabra comunitaria, ¿no? Digo, qué importante eso, ese dispositivo comunitario en lo que es el diseño del espacio, porque constantemente lo están nombrando y es que se necesita. Claro. Sí, sí. Por eso
uno escucha, uno lee puntos de coincidencia con la Convención, con el paradigma social de la discapacidad. Y el otro de los principios importantes que plantea la ley es el de propiciar equipos interdisciplinarios e intersectoriales y que sean protagonistas de los procesos de producción de cuidado. Bueno, también en la ley lo que propone es reemplazar la categoría de enfermedad mental por padecimiento mental y entender los procesos de salud mental como justamente como procesos determinados por factores históricos, socioeconómicos, culturales, ideológicos y psicológicos. La preservación de la salud mental, su mejoramiento, es una construcción social que justamente depende de la concreción de los derechos humanos y sociales de las personas. Por lo tanto, no podemos hablar de salud mental sin respetar y hacer cumplir los derechos. Bueno, y además esto propone lo que vos decías, el modelo comunitario de atención en salud mental. Un modelo de atención que tenga base en la comunidad y no en el aislamiento de las personas. A través, bueno, de la creación de dispositivos y servicios asistenciales que tengan su base en la comunidad. Frente a esto seguimos haciéndonos interrogantes. Si estos principios rigen en nuestras prácticas, si son tenidas en cuenta a la hora de diseñar los espacios, cómo nosotros concebimos a cada una, a las problemáticas de cada una de las personas con lo que diariamente estamos, si establecemos redes con otros espacios, instituciones, o si bien estos lugares que habitamos funcionan aisladamente. ¿Qué efectos o impactos tienen las actividades de los concurrentes, de los operarios, sobre la comunidad? ¿Y qué impacto tiene la comunidad sobre estos espacios? Importante ese feedback, ¿eh? ¿Se logra, además? Con lucha. Con mucha lucha. Ajá. Pero bueno, a ver, son interrogantes que no siempre tienen respuestas rápidas, ¿no? Pero bueno, consideramos importante que estos interrogantes siempre estén vigentes en nuestra cotidianidad. Y bueno, frente a esto nosotros nos preguntamos con qué estrategias contamos para reunir estos principios en nuestras prácticas. Además de obviamente las herramientas legales, también tenemos que hablar nosotros de cómo son nuestros posicionamientos frente a las problemáticas, al diseño de estos espacios. Podemos concebir una estrategia como el análisis de una situación problemática, con los actores que la incluyen, y estas estrategias nos van a remitir a posiciones deseadas o ideales. La estrategia nos va a permitir tener una lectura para definir una situación y así proponer acciones, intervenciones y diseños posibles para que nos acerquen a esta posición ideal. Siempre teniendo en cuenta la dimensión de poder que se pone en juego en dichas situaciones y estrategias. Entonces, la lectura de dichas situaciones problemáticas van a estar determinadas por las posiciones deseadas de quienes las asumen. Podemos pensar en dos grandes posicionamientos que los profesionales de la salud podemos asumir, que los políticos pueden asumir y cualquier persona puede asumir al trabajar con personas con discapacidad o con algún otro tipo de problemáticas. Estas posiciones muchas veces conviven de manera muy sutil, sin darnos cuenta. Otras veces aparecen más abiertamente. Desde uno u otro posicionamiento vamos a pensar nuestros modos de intervención.
Estos posicionamientos que por ahí parecen abstracciones se manifiestan cotidianamente en nuestros gestos, en nuestras conductas, en nuestras verbalizaciones, en la forma de planificar y desarrollar políticas. Uno de estos posicionamientos se basa en el ejercicio de un poder, de un saber asimétrico, que es tutelar, que es objetivante y que desconoce al otro como sujeto de derecho. Quien interviene desde este tipo de posicionamientos lo hace por sobre los otros a los que pretende salvar, normalizando, corrigiendo y disciplinando las conductas. Se trata entonces de intervenciones que objetivizan. ¿Qué quiere decir? Que producen un efecto tal en el cual los sujetos son hablados por un discurso externo de normas en el cual no participaron. Nosotros en este camino al cual nos llevó estos interrogantes dimos con un concepto que trabaja una psicóloga que es Elena de la Aldea, que es el concepto de subjetividad heroica. Y lo que plantea Elena de la Aldea es que esta subjetividad heroica se corresponde con una disposición del cual podemos llegar a operar, que implica modos de hacer, pensar y sentir. Desde esta subjetividad heroica podemos llegar a situarnos ante la problemática de un colectivo social, guiados por cómo deberían ser las cosas. El héroe, dice Elena de la Aldea, y problematizarlas, actuando desde saberes que posee. Avanza a partir de lo que piensa que los otros necesitan. Este posicionamiento genera dos tipos de actores: los héroes y las víctimas. Las víctimas son aquellas que deben ser salvadas y ayudadas. De esta manera se las deja en el lugar de objeto y se le quita la posibilidad de ser protagonistas de los procesos de transformación de sus propias condiciones de vida. Se las anula en tanto capaces de crear y desplegar su potencialidad. Este posicionamiento de subjetividad heroica implica hacer algo por el otro, pero no con el otro. De esta manera generamos más dependencia, más aislamiento, más hacinamiento, y no tenemos en cuenta la existencia de las dimensiones sociales como determinantes, obstaculizadoras y potenciadoras del desarrollo de las condiciones de vida. Pueden pararme en cualquier momento porque sigo. Es muy interesante lo que plantea justamente la autora que citás, ¿no? No puedo evitar tomar nota de algunos de los enunciados y digo, por ejemplo, qué importante esto de eliminar o solucionar dificultades sin problematizarlo, pero qué difícil que se hace muchas veces. Sí, sí, sí. Por eso digo, apostamos a que los interrogantes nos lleven a eso, ¿no? Tomarlo realmente como una herramienta de análisis y de intervención, los interrogantes y las luchas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, a ver, a todo esto nos fueron llevando los interrogantes que planteamos. Además de la necesidad de informarnos sobre los derechos, plantearnos si estos derechos están reunidos, el cumplimiento de estos derechos están reunidos cotidianamente. Y nos fue llevando justamente a esto, a analizar, a revisar cuáles son nuestros posicionamientos como profesionales de la salud, no profesionales, porque hay muchísima gente que trabaja en estos espacios también, y que también es necesario que revisen y ayudarlos a pensar en la línea de trabajo, y como decía antes, sobre todo
de cómo diseñamos y con quién diseñamos estos lugares para otros. Bueno, nuestro camino siguió y nos hemos encontrado con un libro para mí espectacular, que es el libro de Carolina Ferrante, que es licenciada en psicología, y que es un libro titulado en la introducción, el primer capítulo, preguntándose cómo es vivir con una discapacidad en nuestra sociedad contemporánea, caracterizada por la tiranía de la perfección. A este libro nos llevó justamente este concepto de subjetividad heroica, ¿no? Porque se trata un poco de este tipo de posicionamiento que decía recién. ¿Cómo es entonces vivir con una discapacidad? Construcciones sociales, por lo tanto varían según los momentos históricos. Las sociedades promueven la reproducción de los cuerpos que necesitan. Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Los determinantes sociales en la producción de la salud mental, del padecimiento. Entonces, las sociedades promueven la reproducción de los cuerpos que necesitan. Estos cuerpos tienen que reunir los valores morales, políticos fundamentales para su reproducción. De esta manera, dice Carolina Ferrante, se va a conformar un cuerpo legítimo. Este cuerpo legítimo va a ser considerado un cuerpo normal, sano y bello en nuestra época. Ahora bien, dice ella, este cuerpo no es un cuerpo natural. Se trata justamente de un cuerpo construido por la sociedad con aquellas propiedades que la misma sociedad aprecia y valora en un determinado momento histórico. ¿Cómo se logra este cuerpo legítimo o legitimado en una sociedad en un determinado momento histórico? Por medio de formas simbólicas, creencias, ideologías que van a conformar un poder normalizador, hegemónico y legitimado social y culturalmente. Entonces ella se pregunta, ¿cuáles son los cuerpos que produce el capitalismo con el surgimiento de la modernidad y que de alguna manera también sirve para pensar en estos tiempos, ¿no? Que muchos lo consideran como postcapitalistas o postmodernos? Entonces ella plantea lo siguiente: bajo la tiranía de la perfección, el capitalismo genera la ilusión de un acercamiento posible a un ideal de cuerpo. ¿Qué propiedades tiene este cuerpo ideal? El de la belleza, el de la capacidad, el de la utilidad, el de la independencia. Propiedades que van de la mano con los procesos de producción que el capitalismo necesita. Esta ilusión de poder acercarnos a un cuerpo ideal se va a constituir en una fantasía social que opera en todos nosotros, clasificando y distinguiendo los cuerpos según una normatividad deseada y en otra rechazable. ¿Cuáles son estos cuerpos legitimados, distinguibles? Por un lado el cuerpo normal y sano, y por el otro el cuerpo del déficit corporal, el de la normalidad somática. Y ella hace un planteo muy interesante y dice que este último cuerpo, el del déficit corporal, el de la normalidad somática, es el que justifica la creación del cuerpo de la persona con discapacidad. Entonces dice, el cuerpo de la discapacidad no tiene que ver con lo orgánico,
sino que es puramente una construcción social en respuesta a este déficit corporal. De esta manera, dice la autora, se provoca un proceso de interiorización de una relación de dominación. Al escapar a la norma, estos cuerpos, el cuerpo de la discapacidad, son excluidos de la vida social normal y son incluidos en circuitos paralelos, es decir, en circuitos excluyentes. ¿Cómo no preguntarnos entonces sobre los determinantes sociales, ¿no? Sigue la autora diciendo, ¿no? Esta fantasía social, la ilusión de un acercamiento al ideal de un cuerpo perfecto, tiene una amenaza, que es el temor a una muerte social, es decir, el miedo a la exclusión. Y ella se pregunta, ¿cómo reduce esta amenaza a aquellas personas que sienten que están más cerca de este ideal de cuerpo perfecto? ¿Cómo se defienden de esta amenaza? Por un lado, a través del consumismo, y por el otro, a través de un proceso, entre comillas, de humanización del otro con una mirada caritativa. De esta manera se reduce a la persona con discapacidad a un cuerpo-cosa que debe rehabilitarse, esencializando el problema de la discapacidad en el orden orgánico o una mala fortuna. Es decir, generar la creencia de que la problemática de las personas con discapacidad es una problemática de orden orgánico y no social. Bueno, esto en relación a este primer posicionamiento que hablábamos recién de la subjetividad heroica. Decía que hay otro gran posicionamiento que tiene que ver con las intervenciones que tienen en cuenta los enfoques de derecho y la perspectiva comunitaria. Este tipo de intervenciones establecen una pauta temporal para producir un corte en la repetición, en la naturalización, en la invisibilización de algunas situaciones que impiden ser pensadas. Entonces podemos pensar a la intervención social comunitaria, que es parte de este posicionamiento. La pensamos entonces promoviendo el desarrollo de los recursos de la población a través de los mecanismos participativos y el desarrollo de las organizaciones comunitarias, promoviendo la modificación de los roles dentro de la sociedad y de la sociedad misma, asumiendo la necesidad de un rol activo en la comunidad o por la comunidad para generar acciones que transformen las situaciones que generen estos condicionamientos de los padecimientos, fomentando, por ejemplo, espacios de encuentro y redes de cuidado. O sea, estamos hablando de una intervención totalmente opuesta a la que planteábamos antes, ¿no? Este tipo de posicionamientos que decía recién piensa en la prevención, por ejemplo, y estos son conceptos de Alicia Storkiner, que es parte de este libro que decía recién de praxis en salud mental, ¿no? Ella piensa la prevención como el desanudamiento de las problemáticas sociales y que debe facilitar procesos que enuncien conflictos y develen los problemas a resolver. En estos procesos deben participar los grupos sociales para ser activos en la transformación de sus propias realidades. Y ella plantea algo muy interesante. La participación en sí misma es un factor de salud mental. Además de la prevención, también este tipo de intervenciones tiene en cuenta los procesos de promoción de la salud mental.
y los entiende como el fortalecimiento de los lazos sociales solidarios, de formas de participación y transformación de las situaciones que producen el malestar y los padecimientos. Este tipo de intervenciones son un modo de pensar y hacer no patologizante, no individualizante, que nos viene a advertir que en la matriz social de la producción del padecimiento. Desde este tipo de posicionamientos, ejecutando este tipo de intervenciones, entonces fomentamos la participación social. ¿Pero qué entendemos por participación social? El antropólogo Eduardo Menéndez se refiere a la participación social como aquello que se opone a lo institucionalizado. Participar tiene que ver con cuestionar la verticalidad en la toma de decisiones. Es un ejercicio constante de democratización y ciudadanía. Entonces la participación social es un mecanismo de transformación social y del propio sujeto, ya que lo convierte en sujeto de reproducción y no en objeto de la misma. Desde este posicionamiento entonces buscamos potenciar las capacidades de una comunidad a través de la conformación de redes que pongan a dialogar a los diferentes actores de la comunidad. Ubicamos entonces en la comunidad sus obstáculos, pero también sus potencialidades. Quitamos así el sesgo individualista y el estigmatizante de las problemáticas en salud. Son intervenciones entonces que ponen en suspenso las miradas obvias, las certezas, y dejan lugar para el asombro. Le dejan un lugar a un no saber qué hacer. Son intervenciones que propician fundamentalmente el pasaje de ser una comunidad objeto al ser una comunidad sujeto, es decir, que tiene voz propia. ¿Quiénes participan entonces en nuestras maneras de planificar los espacios? Pensamos entonces que tenemos que estar advertidos, informados y obligados para saber desde dónde actuamos, pensamos, diseñamos y planificamos. ¿Desde dónde nos vinculamos con las personas con discapacidad? ¿Podemos pensar en una convivencia sin una hospitalidad pura? Un concepto de Derrida. ¿Podemos pensar entonces en una convivencia sin una hospitalidad pura que aloje, que hospede al otro antes de ponerle condiciones? ¿Comprendemos que el otro no es una pieza de encastre que debe ajustarse a lo que pensamos, a lo que pensamos que necesita, moldeándolos a imagen y semejanza propia? ¿Propiciamos un tiempo de espera para que algo del otro nos sorprenda y nos guíe en los diseños de estos espacios, de estos lugares? Damos lugar a lo ajeno, a lo extranjero, a lo no esperado, a lo no planificado, a lo que no es semejante a nosotros, a lo que no es propio de nosotros. Damos ese lugar para que se constituya el verdadero cuerpo del otro. Y como para concluir, pensamos esto: lo deseado no es siempre lo que el otro necesita. Pensar nuestras prácticas desde un enfoque de derecho, con una perspectiva comunitaria, además de ser una obligación, va a actuar como mecanismo de regulación de los actores, de sus acciones, de sus intenciones, de sus motivaciones, que provienen de aquellos posicionamientos que se ubican en lugares privilegiados en las relaciones de poder verticalista,
donde se toman decisiones sobre la vida de las personas, aplastando las potencialidades de la comunidad, respaldados por la fantasía de hacer el bien, legitimados como poder normalizador y estigmatizador. Nuestras prácticas diseñadas con un enfoque de derecho y perspectiva comunitaria deben impedir actuar las fuerzas de la exclusión propias de nuestra sociedad y de aquellos movimientos segregadores de la vida social. Y para finalizar, quiero mencionar brevemente, pero que tiene una gran significatividad, que es lo que dice Alicia Storkiner. El principal indicador de salud mental de una comunidad es su nivel de organización y participación. Gracias, Emma. Concretísimo. Creo que hemos hablado un poco de los orígenes de estas dos instituciones, tomándolas como ejemplo, como parámetro. Hemos hablado de la historia, de la producción, de los derechos, salud mental. ¿Nos ha quedado algo, chicas? Tenemos todavía 7 minutos y medio como para poder completar y preguntarles también a la gente si tienen alguna pregunta para hacer, alguna inquietud, algo que se nos haya escapado. ¿Hablamos todo lo que teníamos para hablar? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera consultar sobre el funcionamiento de estas instituciones, sobre la manera en que se llevan adelante los trabajos? Allá. Hola, ¿qué tal? Soy Eliana, estoy representando al Centro de Día Senderos de Fran. Y bueno, también tenemos un proyecto prelaboral con concurrentes que tienen un funcionamiento independiente. Y bueno, también estamos en esta perspectiva de inserción laboral. Y hace 2 años realizamos una experiencia laboral en una empresa de venta de insumos de agronomía, Remonda y Castro. Bueno, nuestro objetivo también. Como empleado de la empresa y se jubiló ahí. Y uno de los 3 casos no tuvimos, por diferentes causas, no tuvimos éxito.